Vamos aquí a tener un panel para discutir algunas de las preguntas que tenemos. Inclusive ya tenemos algunas preguntas que recibimos de participantes que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom, ¿verdad? Esas son las ventajas que tiene la nueva tecnología, que nos podemos unir. Me pusieron cuarto bate. No sé. Bueno, imagínate tú. Bendito sea Dios. Bueno, comenzamos con la primera pregunta y es para Ruperto Chaparro. La pregunta es de Manuel Báez. ¿Dónde están las consecuencias? ¿Verdad? Esto es refiriéndose a lo que vimos ya de Rincón. ¿Dónde están las consecuencias? ¿Quién limpia y paga por el recogido de los escombros? Sí, el edificio que se cayó, que lo derrumbaron ahora, fue con fondos de FEMA, okay, que se removió. Lo que pasa es que ahora el dueño del terreno dice que él va a desarrollar algo ahí. Pero la ley y el reglamento de la Junta de Planificación dice que hay que hacer un deslinde nuevo, o sea, que hay que ver qué le sobra de terreno, que no creo que le sobre mucho. Tenemos otra pregunta de Sara Justicia, Sarita, y es: ¿en qué estatus está la moratoria propuesta para la construcción en la costa? Esa moratoria está en la legislatura. Ok. Durmiendo el sueño de los justos. Yo no creo que vayan a aprobarla, porque la Asociación de Desarrolladores de Hogares y de Constructores, eso, pues ellos no quieren que eso suceda. Así es que no creo que vaya a pasar mucho con eso. Bueno, abrimos la discusión. De quién en realidad fue el que perdió dinero aquí, pues muchos de esos eran condominios, o sea que ya el desarrollador vendió, o sea, estos condóminos que invirtieron ese dinero, si ellos fueron los que perdieron dinero, ¿y cuánto dinero se ha perdido? ¿Hay algún estudio de ese daño? Yo le he preguntado a muchas de las personas que viven o vivían en ese condominio que se derrumbó, y ellos me dicen que están peleando con la gente del seguro, porque el dinero del seguro dicen que se lo tienen que pagar a FEMA. No sé bien lo que hay, pero es algo que se puede, información que se puede recibir, porque yo conozco a alguna gente que tenía apartamento allí. O sea que sería bien importante tener esa información, obtener esa información de parte de las compañías aseguradoras, ¿verdad? Para que el estudio sea más completo. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la audiencia? Quizá para Ernesto, que está más de lo que conozco de Puerto Rico, en la parte, hemos dicho y se ha discutido aquí que prácticamente la parte regulatoria está cubierta, ¿no? Todo está regulado, hay planes, hay leyes. Tenemos una política de desarrollo sostenible para Puerto Rico del 2004 y hay una política de cambio climático bien reciente del 2019. Hay un consejo, un comité formado ahí, no sé si eso es parte del consejo, pero como que falta ese número. A mí me encanta esto para la naturaleza, los amo, de verdad, porque el poner un 33 y visualizar allá es que queremos llegar al 33. Y tienen planes, y tienen acciones, y tenemos el mapa. ¿Qué nos pasa en Puerto Rico? Está la política, están las leyes, están los consejos, pero ¿dónde está el plan para llegar? ¿Cuál es el número? Entonces estamos viendo en el mundo, y tenemos, por ejemplo, a un Singapur que en el 2050 va a ser carbon neutral, y lo van a lograr. Entonces nosotros somos una isla preciosa, maravillosa, con gente espectacular. ¿Por qué no podemos lograrlo, Ernesto? Sí, justamente ese es el tema de algunas de mis presentaciones en otro foro, y es cómo traducir ciencia en política pública, que toma mucho tiempo. Tomó sobre 100 años que se firmara el protocolo de Kioto, luego de que Svante Arrhenius
y Eleanor Foote-Newton y Tyndall hablaron sobre cambio climático luego de la revolución industrial. Es decir, tomó 100 años y todavía, luego de 26 reuniones de las partes, no se ponen de acuerdo en algunas de las determinaciones que en materia de cambio climático se tienen que tomar a nivel global. En Puerto Rico, pues durante los 50, los 60 se hacía mucha investigación. Es hasta el 2007 el cuarto informe del IPCC que Sea Grant convoca a esta reunión, y a partir de ahí nosotros hemos venido empujando el carrito de que se tomen decisiones. Es decir, que a nivel científico se ha hecho el trabajo, se adoptó esa política pública que mencionas, la Ley 33 del 2019, y se aprobó en el mismo 2019 la Ley 17 de transformación del sistema energético de Puerto Rico. En ambas se propone ese número de 100% de producción de la energía eléctrica a partir de fuentes limpias al 2050. Ese es un compromiso. Sin embargo, el establecimiento de esas metas intermedias no parece que estuviésemos encaminados a lograrlo, porque para el 2022, este año, se supone que estuviéramos en 20% de producción a partir de fuentes limpias y tenemos solo 3%. Es decir, que hay una serie de metas intermedias que tenemos que acelerar el paso si queremos efectivamente lograr 100% de producción al 2050 de energía limpia. En el plan de adaptación, de mitigación, adaptación y resiliencia, mañana van a haber vistas públicas sobre el mismo y su bosquejo, etcétera. Es algo importante, pero más allá, y lo mencionaba yo un poco en la presentación de hoy, es logramos la identificación de las áreas, la designación de las áreas protegidas, la identificación, porque lo hemos desarrollado junto al profesor Aurelio Mercado, identificamos las áreas de inundación, no solo por tormentas regulares, sino por huracanes categorías 1, 2, 3, 4 y 5, con un aumento del nivel del mar de 0.5 y de 1 metro. Es decir, que todos los datos de la información científica están. Se adoptan planes, se formulan las recomendaciones, se designan áreas protegidas, pero luego la ejecución, la implementación, no la logramos porque no se asignan los recursos o no viabilizamos el que exista esa voluntad, tanto en el sector privado como público. No logramos que conecte eso y se ejecute. Es decir, que el próximo paso es lograr movilizar los recursos, y los existen, porque 78 billones de dólares fueron asignados para recuperación post María. Solamente se han utilizado 29% de esos 78 billones. Quiere decir que si se exigiese que se construyera utilizando esta mejor ciencia y conocimiento que existe, podríamos construir una sociedad resiliente, infraestructura más resiliente, separarnos de los factores de riesgo, tener unas respuestas en las áreas construidas de una manera y en las áreas no desarrolladas, donde sea elegible para desarrollo, que se observen estos retiros y estas zonas de separación correspondientes. Es decir, que sí existe la información, el conocimiento, la capacidad y, diría yo, hasta los recursos económicos para hacerlo. Tenemos una pregunta de Adriana Negrón, que lee así: si ponemos nuestro enfoque en acción individual versus, ¿verdad?, esperando que el gobierno haga algo, ¿qué tipo de acción podemos tomar para ayudar a nuestra isla día a día? Voy a darle un brequecito a estos dos. Yo creo que su pregunta, ¿me puede decir su nombre? Alexander, es una pregunta bastante profunda, porque si fuera por nosotros aquí, eso lo lográbamos. Pero tú estás bregando con idiosincrasias, inteligencias múltiples, agendas ocultas, y cosas que no podemos controlar. La información está y la pelea hay que seguirla dando. Pero si nosotros logramos unas transformaciones a nivel del individuo, de adentro hacia afuera, si nosotros impactamos unas generaciones que van a estar tomando las decisiones pronto, por lo menos ahí está mi apuesta. Contestando la pregunta de la joven, lo primero es la educación. Uno debe educarse, uno debe de conocer, buscar la información correcta de las fuentes correctas.
Y una vez no tenga la información, yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de pensar un poco distinto, de consumir un poco distinto y pensar que nosotros a veces pensamos que este es el planeta y estos somos nosotros. Yo escribí una cosita por ahí y la realidad es que si nosotros somos hijos químicos del planeta. Si ahora mismo nosotros nos descomponen y nos llevan a la tabla periódica, somos básicamente 6 elementos. Ahí está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el calcio, el fósforo. Eso es lo que somos. ¿Y dónde vino? Y esos cortezas terrestres, ese planeta, nosotros somos parte de eso. Y lo dijo la Biblia, lo dice Génesis. Polvo eres, polvo te convertirá. Yo creo que tenemos que crear un poquito de conciencia de lo que realmente somos como especie. Y que no pensemos que esto no es para salvar el planeta, esto es para salvarnos nosotros mismos como especie. Pero debe haber la educación y debemos de pensar un poco distinto y actuar un poco distinto. Yo empezaría por consumir un poco menos. Consumir un poco menos. Están las famosas 5 R's en mayúscula. Vamos a trabajar esa economía circular y vamos a darle un brequecito a ese planeta, ¿verdad? En términos de los recursos que puedan estar disponibles. Omar, a su juicio, mencionábamos pues, lo de la palma manaca, que está mayormente en terrenos privados. Sabemos que hay unas poblaciones tremendas o plantaciones muy saludables dentro del bosque, ¿verdad? De río abajo. ¿Cuál es la mayor amenaza en este momento a esas especies endémicas que nosotros tenemos en esa región del Carso? Bueno, dentro de lo que es la zona del Carso, las amenazas son variadas y depende de la especie, depende de la localidad en particular. No podemos ver las amenazas como algo generalizado para todas las especies. Algo que tenemos que entender es que el que una especie sea rara no significa que esté en peligro de extinción. Y eso hay que verlo caso por caso para determinar si realmente una especie está amenazada y cuáles son las amenazas particulares y cómo vamos a atender esas amenazas. Yo creo que el reto grande que tienen las especies y particularmente las plantas es el crear conciencia al pueblo, crear conciencia a la ciudadanía sobre el valor de las especies y un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia pues viene desde que uno es pequeño. Tenemos que atender particularmente a nuestros niños, a las generaciones nuevas, para que ellos valoren las especies, valoren los ecosistemas y entonces podamos atender esas amenazas. La deforestación por desarrollo urbano, eso es evidente y sabemos de por sí que es una amenaza, pero no podemos categorizarlo como una amenaza absoluta a todas nuestras especies endémicas. ¿Alguna pregunta? Pues yo creo que algo que han mencionado todo el mundo es la educación y vemos que Puerto Rico ha abandonado la educación. Vemos que están cerrando escuelas. A la Universidad de Puerto Rico le quitaron 50% del presupuesto, que eso prácticamente es matarla. Y las clases virtuales que se están dando están creando un rezago en esos estudiantes que están cogiendo clases virtuales porque es difícil cuando uno es pequeño concentrarse con la maestra al frente. Imagínese usted con la maestra que lo ve por un monitor. Yo creo que estamos creando una juventud que va a tener unos rezagos académicos que va a ser bien difícil que esa gente pase el College Board. O sea, cuando esa gente llegue a 4º año, llevan 3 años cogiendo clases virtuales. Y eso es algo horrible. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo. Todos los países están mandando a los nenes a la escuela. Yo no sé por qué aquí no mandan a los nenes a la escuela. No sé por qué aquí no se protege la Universidad de Puerto Rico. Eso es algo increíble. Chaparro, en un momento dado mencionaba la capacidad de acarreo, ¿verdad? Que es algo como que sencillamente de lo cual no hablamos mucho, ¿verdad? El fideicomiso lo utiliza. Sí, lo sé, pero en términos generales, ¿verdad? Podemos tomar como ejemplo diferentes bosques de Puerto Rico, tanto administrados por las agencias federales como por las estatales, y vemos que eso es algo que no se considera. ¿Qué alternativas se deberían considerar?
a su juicio. Bueno, yo creo que las playas, la industria náutica, todo tiene una capacidad de acarreo que hay que calcularla si queremos salvar esos recursos. Por ejemplo, caracoles, el callo Caracoles en La Parguera. Si nosotros permitimos que eso siga llegando, 500 embarcaciones se estacionen allí, la música con el boceteo, que las aves y los peces, todo se afecta. Yo creo que si seguimos de esa manera vamos a dañar una reserva natural que prácticamente no la estamos manejando porque estamos dejando que la gente haga lo que le dé la gana. Y yo creo que hay que empezar a controlar eso desde la rampa hasta que en el mismo callo que vayan unos rangers y después la mañana le digan ya, no puede venir más ninguno a anclarse aquí, usen las boyas, se llenaron las boyas, pues ven mañana, trata de hacer una reservación. Oye, Chapa, empatando lo tuyo con la pregunta de la joven, yo creo que también hay alguien que traer a la mesa, que es la industria, la manufactura, el comercio, o sea, no solamente las agencias, no solamente la academia o las entidades ambientales o NGO. Yo creo que la industria puede aportar en este proceso, ya sea en todos los renglones, desde la implementación de un plan de cambio climático hasta la capacidad de acarreo. Yo creo que deben de tener una silla ahí porque tienen bastante pool. Omar, sí. Sí, atando con lo de la capacidad de acarreo, yo creo que hay parte, volviendo al tema de la educación, parte de lo que hay que llevar el mensaje al pueblo es el darle ejemplos vivos de casos donde se ha manejado el acarreo, y yo creo que un ejemplo clásico es dentro de la agencia para la cual yo trabajo, el refugio de vida silvestre de Cabo Rojo, el área de las Salinas, el área de lo que es Playa Combate. La mayoría de la gente que tiene un par de décadas recuerda cuando eso era tierra de nadie y eso era un área abierta y la gente se metía al salitral y espetaba los carros en el babote del mangle y metían los jet ski por los caminos y los tiraban directamente al agua ahí en la Playa del Combate. A mucha gente le molestó cuando se cerraron los portones, cuando se empezó a controlar el acceso, pero entonces vamos a ver cómo es la diferencia del hábitat, de la calidad de hábitat entre lo que había antes y lo que tenemos ahora, y cómo la gente ahora disfruta esas facilidades, disfruta de esos recursos y cuánto eso aporta a nuestra economía en la zona suroeste de Puerto Rico. Sí, bueno, egresado del Departamento de Recursos Naturales, le puedo decir que la situación del Departamento de Recursos Naturales es crítica. Se ha perdido gran capacidad. Yo recuerdo, y estoy aquí a capela, ¿verdad? Hablando de memoria, habían 20 bosques, 52 reservas naturales, 5 refugios de vida silvestre. Y los bosques tenían cada uno su oficial de manejo. Ahora no. Los bosques no tienen cada uno un oficial de manejo. De las 52 reservas, habían 11 que tenían oficiales de manejo. Ahora hay, en algunos casos, un oficial de manejo que maneja 3, 4, 5 reservas sin brigada, sin apoyo, sin técnico. Y de los vigilantes, cuando yo estaba, habían unos 400 algo, ahora creo que tienen 250. Es decir, que se ha ido disminuyendo la capacidad yo creo que nuevamente el empoderamiento de comunidades, la participación activa, lo que está ocurriendo en términos de la defensa de los recursos por parte de las comunidades y de manera particular, el que esas designaciones que se produzcan cuenten con aliados, tanto en el sector privado, como mencionaba Jorge, la educación como elemento esencial, la concienciación, son los que permitirán que atendamos esto, pero atribuirle esa responsabilidad única a la fiscalización o al ser el policía detrás de cada individuo, ni los desperdicios sólidos los vamos a manejar, ni las áreas naturales protegidas las vamos a manejar. Podemos establecer no solo capacidad de acarreo, sino límites de cambio aceptables en las áreas, pero si no hay nadie que pueda manejarlo directamente o vigilar que eso se cumpla, pues tenemos un problema de, nuevamente, ciencia y conocimiento plasmados en planes, en reglamentos, pero sin ejecución e implementación efectiva. Entonces va a ser difícil llegar al 33 porque esas áreas que tiene el departamento las tenemos que sacar porque nadie las está protegiendo, porque no se están manejando. Empezó el debate, señores, ahora. Perdón. Por esa
en gran medida. Sí, pero es que las comunidades tienen sus limitaciones porque tú ves a un tipo ahí pescando en una veda. Tú no te puedes ir a decirle, mira, eso está prohibido porque te van a meter, a menos que tú no estés en la de pelear. Y te lo digo yo porque eso es así. Tú vas y le dices, o al del boceteo, vete y dile, bájate el volumen que eso me molesta. Yo los he visto allí tirando con metralleta para lucirse sin que nadie les diga nada. Imagínate si tú vas y le dices algo. Yo creo que estamos reduciendo la capacidad de proteger al no tener ese tipo de... Pero yo leí por ahí una asignación de creo que 1 millón para la academia de vigilantes del departamento. O sea, ¿qué tú crees? ¿Eso será para duplicar? Voy a hacer un paréntesis ahí. Me llamó muchísimo la atención. Hace 1 o 2 semanas estuve en el bosque de Río Abajo de visita y entonces obviamente está todavía el mismo oficial de manejo que yo pensaba que se había jubilado ya hace algún tiempo y tenía 4 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que sencillamente son los que están allí ahora trabajando, cortando los árboles porque no se fueron a trabajar con las otras compañías y esos empleados están allí. Voy a hacer ese paréntesis. Gabriel tiene una pregunta. Dígame, distinguido. Nos tenemos que proteger de nosotros. O sea, nosotros somos los grandes depredadores. Entonces me parece que la ignorancia y la inconsciencia son los grandes problemas. O sea, aquí para conducir un automóvil hace falta una licencia, pero cualquier inconsciente se puede comprar un barco y manejarlo mañana y son verdaderos peligros en el mar porque no saben qué hacer con ellos. O sea, yo creo que eventualmente el enseñar o el preparar, si usted quiere guiar un bote, tiene que aprender dónde lo va a mover y todo eso. Quizá la educación es la única vía, o si no la más efectiva. ¿Qué piensa? Y la educación en las etapas tempranas, porque pueden haber generaciones que ya no tienen remedio. Pero es interesante porque cuando uno educa, a mí me ha pasado en las actividades de restauración que invitamos niños, los niños quedan fascinados con esto y no sé cuántos maestros hay de aquí, pero yo creo que el maestro es clave en sacar al niño del salón y transformar y que la gente te cambie. La cosa es que ese niño, cuando se lleva esa experiencia, pensamos, no, se va a tomar, como mencioné ahorita, va a tomar las decisiones pronto cuando crezca, pero no necesariamente, muchas veces es que lleva el mensaje al papá, al tío, a esa generación que no estuvo expuesta a eso. Puede sonar platónico, pero mi apuesta es esa, o sea, la educación es importante y entre más temprano comencemos en ese proceso, mejor, va a estar más internalizado ese mensaje. Sí, hay otros asuntos relacionados al manejo. Por ejemplo, Caracoles está afectado. El ruido se debe manejar, pero quizás en algunos casos, como Caracoles mismo, puede tomarse como una zona de sacrificio para salvar al resto de la reserva y que no ocurra lo mismo que ocurre en Caracoles y de la misma manera en otras reservas y bosques. El acceso a sitios, en el Yunque lo hicieron. En el Yunque habían 2 accesos y nada más se mantuvo uno y tienes control, pero el acceso desde Naguabo no se ha reabierto y eso te da unas oportunidades de manejar más efectivamente la visitación. ¿Qué áreas son visitables? ¿Cuáles son las áreas donde están esas especies amenazadas en peligro de extinción, esos hábitats críticos donde no debe estar llegando sino los investigadores y quienes vigilen el recurso? Pues a través de estrategias de manejo, tú puedes lograrlo, pero tienes que tener presencia, tienes que tener recursos y realmente hay un reto enorme y cuando hablo de las comunidades no es descargar toda la responsabilidad de manejo en las comunidades, sino que sean aliados del proceso y por supuesto las agencias tienen ese mandato, pero en inglés le dicen también un unfunded mandate. Si tú no tienes los recursos con que ejecutar lo que te dicen las leyes que tienes que ejecutar, tienes un tremendo problema en las manos también. Yo creo también que en lugar de contratar 225 rangers que estaban hablando, cojan 50 personas que se hayan graduado de forestry, que se hayan graduado de biología, que se hayan graduado de ciencias marinas y sean líderes con los otros rangers que ya están, que tienen la experiencia.
y yo creo que pueden hacer el trabajo de esos 225, esos 50 que lleguen con la preparación necesaria y el compromiso para manejar los recursos de una manera sostenible. Omar, pregunta Manuel Báez que si encuentra una palma manaca o alguna otra especie en peligro de extinción dentro de su propiedad, como el palo de rosa, ¿qué debe hacer? Bueno, en ese sentido, lo ideal ahí es que se notifique a las agencias pertinentes, a recursos y al Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Después podemos estar compartiendo a través de las redes los números de contacto para las agencias, para notificar estas nuevas localidades y entonces poder documentarlas y evaluarlas. Ahora mismo el Departamento de Recursos Naturales, el personal para la naturaleza y el servicio está trabajando en unos protocolos, por ejemplo, para la documentación de poblaciones nuevas y cómo se evalúan esas poblaciones nuevas para entonces, entre las diferentes entidades y agencias, de una forma estandarizar la data, cómo se recopilan esos datos y que nos sean de utilidad a todos. ¿Serían buenos candidatos también para la herramienta nueva ahora que tiene para la naturaleza, la que estamos lanzando hoy? Yo esta mañana le pregunté a Luis cuando estaban hablando del plan de uso de terreno, y dije, pero entonces los espacios sumergidos, esas 3 millas náuticas, 3 millas, ¿verdad? Mar territorial. Gracias. ¿Por qué no lo tratamos también como si fueran terrenos uplands? O sea, está el plan de uso de terreno, están los planes de manejo, pero los planes de manejo están aislados, ¿no? No hay tal vez un mapa integrado de los recursos sumergidos, dónde se puede hacer qué. O sea, en unos callos que se metan en ese callo para entonces tal vez preservar el que está al lado. O sea, no son decisiones fáciles. Y no soy experto, no soy planificador, por eso lo presenté como una pregunta, pero un plan de uso de terreno sumergido. De hecho, creo que el área del mar territorial es mayor que el que tenemos en tierra, ¿no? Ernesto sabe porque se trató de hacer un plan. Sí, y pues muy buena oportunidad para recordar al planificador y geógrafo Evelio Valeiras. Justamente generó muchas convocatorias para desarrollar esos planes. En esos espacios, el Departamento de Recursos Naturales es quien tiene la custodia de esos bienes de dominio público, terrenos sumergidos y aguas jurisdiccionales. Obviamente manejar en el agua es mucho más difícil porque tú desde arriba, tú lo que ves es agua en la columna. Típicamente el manejo en las áreas marinas, tú tienes un core area de protección y un buffer. Únicamente no puedes zonificar como puedes zonificar en tierra donde hay unos espacios más reconocibles, etcétera. Así que ciertamente es importante hacerlo, pero ya hay 27% de esos espacios designados para efecto de protección, pero si no tienen los recursos para manejarlo, ocurre lo que dice Chapa. Van los pescadores, tiran los trasmayos, pescan con las artes no autorizadas en épocas de veda temporales y de las que son permanentes, y pues es difícil. Y no necesariamente estamos hablando de los pescadores artesanales o comerciales, los recreativos son mucho más que los artesanales, que los pescadores comerciales en Puerto Rico no pasan de 2.500 y creo que hay 300.000 recreativos. Omar, ¿deseabas añadir algo? Sí, yo quería hacerle un paréntesis sobre el manejo de las áreas naturales y, por ejemplo, de los bosques de recursos, y algo que creo que fue que Chaparro lo mencionó, de la falta de personal y de traer gente para que hagan este trabajo en esas instituciones. Algo que yo siempre he considerado y he discutido con otras personas, pero esto es política pública y yo creo que le corresponde pues, al gobierno de Puerto Rico y en particular también a la Universidad de Puerto Rico promulgarlo. Evidentemente, cuando uno se desarrolla profesionalmente y estudia algo, tú puedes tener un título, pero cuando vas a solicitar trabajo, lo primero que te dicen es tú no tienes experiencia. Tú necesitas 5 años de experiencia. Puedes ser el mejor ingeniero del planeta, 5 años. Y así tengo muchas amistades. Yo sé que todos los que están en esta habitación tienen un caso conocido de esa situación. ¿A qué voy?
Nuestras agencias evidentemente tienen una deficiencia de empleados por las razones económicas que sean, que no vamos a estar discutiendo aquí, pero existe la posibilidad a nivel de la universidad de desarrollar un programa donde parte del currículo de esos estudiantes y su preparación académica, sea ingeniero, sea biólogo, sea agrónomo, que sea el que tenga que hacer trabajo como parte de las agencias de gobierno y que eso cuente como parte de su currículo y como parte de se le acredite como horas de experiencia de trabajo. Es una forma de tú proveerle experiencia al estudiante, al futuro profesional, al futuro líder de Puerto Rico, de crear capacitación, de que ellos aprendan el tipo de trabajo y desarrollen esa experiencia de campo, y también de cubrir una desfase que hay en las agencias donde tenemos biólogos, oficiales de manejo que se retiran y no hay nadie, un empleado que haya pasado un tiempo con ese oficial de manejo aprendiendo cómo es el manejo de la reserva, cuáles son los recursos importantes, cuáles son los issues, etcétera, y que le pueda dar continuidad a las cosas importantes que son parte de ese manejo. Esa desfase existe en Puerto Rico y es bien crítica y es algo que se puede atender de esa forma, incorporando a los estudiantes como parte de su currículo para que trabajen con las agencias, no solamente con recursos naturales, sino con cualquier agencia en Puerto Rico. Sí, eso estamos discutiéndolo con el Departamento de Ciencias Marinas, de ver si se pueden hacer una maestría que no sean científicas, sino que sean para trabajo en ese tipo de trabajo con las agencias, porque muchas veces la importancia que se le da en esa maestría es a desarrollar proyectos científicos y no aplicables. Y nosotros creemos que se debe hacer algo aplicable para que esa persona cuando se gradúe ya haya ido a un internado y también pueda entonces empezar a trabajar en las agencias. Eso está excelente, Chapa, porque hay inteligencia múltiple. Y es triste, como tú dices, un estudiante que tiene la vocación y el deseo de hacer una aportación en el campo de las ciencias marinas, pero tiene que pasar por esta rigurosidad científica que muchas veces está a merced de un comité de investigación que es una junta de control fiscal. Yo me alegro de que esa iniciativa sea así y que no se pierdan recursos por necesariamente tener que desarrollar una publicación científica. Seguro. Tengo aquí una pregunta de Adriana Negrón para Chaparro. ¿Cuál es la razón que no hay investigación por qué razón no hay investigación de mamíferos marinos? Y la contaminación acústica sí es una de las amenazas más grandes para estos animales. No hay más investigación sobre mamíferos marinos porque no hay quien las subvencione. La última que yo supe fue la que Sigran le subvencionó a Grisel Rodríguez, que fue para hacer un estudio de los delfines de Puerto Rico, los que son costeros y los que son oceánicos. Que tú sabes que los oceánicos son más fuertes, los costeros son como más flaquitos y más chiquitos. Y ella hizo ese estudio con ADN, le sacaban sangre y se comprobó que es una sola población. Pero pues lo que sucede es que no hay más agencias que subvencionen esos estudios. Bueno, si no hay alguna otra pregunta. Yo quisiera añadir, María, de lo de la contaminación, lo acústica, que llaman el sonido en el océano, o sea, el acústico. Eso es interesante. El sonido viaja 800 veces más rápido en el agua que en el aire. Nosotros detectamos la dirección de dónde viene el sonido por una diferencia de microsegundos en lo que llega la onda de un oído al otro. Y podemos determinar el sonido vino de allá. Pero cuando estamos en el agua eso no pasa. Viaja tan rápido que esa diferencia no existe y no sabemos de dónde viene. Se lo menciono porque hay contaminación acústica subacuática. Y a lo mejor pensamos que esto tiene que ver con la práctica de la marina o los buques. No. Tiene que ver con el cambio climático. La velocidad del sonido cambia con la temperatura del océano. Y la temperatura del océano está cambiando, se está calentando. Y ese calentamiento está entrando ya a unas capas más profundas. O sea que vamos a tener un océano más ruidoso a causa, ¿no?, del aumento en la temperatura. Está estudiándose. La verdad que yo atesoro estas conversaciones. Esto es una cosa increíble, fascinante. Bueno, señores, damos por concluida esta primera cumbre de conservación, un mapa en comunidad para
el 33. Gracias a todos por acompañarnos, a todos los participantes, a los que nos han acompañado a través de las distintas plataformas sociales de Zoom. Sin duda alguna, yo creo que hemos tenido hoy una conversación bien enriquecedora, ¿verdad? Y unas reflexiones bien profundas que nos llevan a tomar decisiones. Por lo menos los que estamos aquí tenemos que tomar unas decisiones. Si no salimos de aquí enfocados en qué podemos hacer, más allá de lo que escuchamos y hemos conversado sobre la importancia de la educación, sobre la importancia que tienen los grupos comunitarios, pero qué yo puedo hacer, ¿verdad? Individualmente, esa es una responsabilidad que yo tengo que no es transferible. Yo creo que es momento, ¿verdad?, de enfocarnos y ver exactamente y empezar a tomar decisiones y a dar unos primeros pasos. Gracias nuevamente por habernos acompañado. ¿Vienen mañana? Yo lo voy a ver virtual. Mañana ustedes saben que tenemos ese segundo día de cumbre, ¿verdad? En la mañana tendremos representación de base comunitaria bien interesante, del Comité del Aguabo, del Bosque Comunitario de Río Hondo, el Mapa Madre. Luis Jorge va a estar con nosotros también contándonos y hablándonos un poco, ¿verdad?, como con su rol como líder ambiental. Y en la tarde estará entonces ya para la naturaleza conversando y compartiendo distintos mecanismos de conservación, distintos mecanismos de identificación de fondos, ¿verdad? Porque como decía Chaparro ahorita, si no hay, ¿cómo fue que la madama? Con lo que la madame hizo el dulce. Eso era, que hacían falta esos chavitos, ¿verdad que sí? Seguro. Que eso es bien Yo importante. pensé en el traductor cuando dijo eso. Pues ahora pobrecito, para apuntando nuevamente. Gracias, señores. Los invito a un café. Y gracias. Gracias a Para la Naturaleza por sacar de su tiempo y invitarnos a esta experiencia tan enriquecedora para nosotros. Gracias, licenciado, por invitarme a acompañarlos en el día de hoy. Así es que vamos para la foto, que eso es importante.